ven y nos escuchan aquí en Geopolítica para Todos. El tema de hoy, importantísimo, se lo han pedido a Gisbeleni Gallardo, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio, en Mundo Católico, desde casa. Y la verdad es que es un tema que se antoja volver a tratar, ya lo hemos hablado algo de Venezuela, pero queremos saber, Gisbeleni, qué realmente está pasando en Venezuela. Esto de que un militar agarra, se trepa en un helicóptero y los bombardea al mismo tiempo y las declaraciones de Maduro, pues con votos o sin votos, pero aquí vamos a reformar la Constitución. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, muchas gracias, es un honor como siempre estar aquí. Precisamente este tema nos lo han pedido mucho en redes sociales, en YouTube, en varios lugares, porque la gente no tiene claro qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjate qué curioso, es parte del paradigma de comunicación en el que vivimos. A pesar de que hay mucha información, sí, la gente no logra entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Y es como una estrategia como de saturación. Te meto tanta información para que al final del día quedes como bloqueado y no puedas comprender muy bien lo que ocurre. No, y de verdad estoy convencida que es así, ¿no? ¿Qué ocurre en Venezuela? A ver, necesitamos entender que el mundo opera en general, digo en términos muy simples, pero en general opera en dos grandes bloques. Podremos decir también de forma simplista que es el bloque de los republicanos y el bloque de los demócratas. ¿En todo el mundo? En el mundo, okay, ¿no? En términos simplistas. ¿Y por qué lo digo en términos simplistas? Porque a su vez están agrupados, lo hemos dicho muchas veces, intereses económicos, es decir, los demócratas operan ciertas empresas, ciertas industrias a nivel global, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y los republicanos manejan otras industrias, otras empresas. Sabemos que también actualmente nos encontramos en una lucha por el poder entre un establishment que sale y uno que entra, es este, digamos, paradigma político y económico también que llega con Donald Trump y varias circunstancias extras en el mundo. Es decir, en el mundo también se están peleando por el poder. ¿Qué ocurre en Venezuela? Venezuela actualmente se encuentra en un régimen socialista, comunista, la famosa revolución bolivariana, que es un sueño, digamos, es el intento de materialización. Es como la utopía comunista del momento. Es más o menos la utopía comunista del momento, pero con tintes nacionalistas, patrióticos, muy latinoamericanos, ¿no? Muy propios del latinoamericanismo. Sí. Pretenden, digamos, llevar a cabo el sueño que en algún momento tuvieron Simón Bolívar y el propio Agustín Iturbide, ¿no? En México, pues de que la Nueva España independiente fuese un gran imperio desde lo que fue la Nueva España, ¿no? Que era desde México prácticamente hasta la Patagonia, ¿no? Bueno, es lo que se pretende, digamos, en términos ideológicos y generales. Pero hay que remontarnos a la historia, es decir, ¿en qué época llega el chavismo al poder? Entonces, ¿recuerdan? ¿En qué época lleva Hugo Chávez al poder y viene el auge? Porque la verdad es que después de la llegada al poder de Hugo Chávez viene un auge ideológico, económico, político en Venezuela y por supuesto que infecta de manera, en este caso, positiva a la región. Pues llega en torno a los años 2000, ¿no? Recuerdan, llega más o menos en el año 2000, en el año 2001 hubo un intento de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, la comunidad internacional lo respalda y Venezuela se vuelve en un país políticamente muy fuerte, en un eje, digamos, contrario o con un discurso paralelo al que en aquel momento, o antiimperialista, ¿no? como ellos mismos se autodenominan, pero ellos llegan en el 2000, el mismo año en el que Bush, es decir, republicanos, gobernaban en Estados Unidos, es decir, podemos suponer a casi 20 años de distancia, cuando ya está totalmente desgastado este sistema económico y político al interior de Venezuela, que llegan gracias también a acuerdos, digamos, negociaciones de poder, no quiero tampoco cometer alguna imprudencia, pero negociaciones de poder con quienes entonces gobernaban no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. No, o sea, se puede decir que los venezolanos estaban más del lado republicano que del lado demócrata. Así es. Y ayer que platicaba esto en Petit Comité me preguntaban, pero a ver, ¿cómo es posible? A ver, si los republicanos son tradicionalmente conservadores, ¿cómo es posible que se hayan aliado con los neocomunistas, ¿no? Porque sabemos que los republicanos principalmente manejan el tema del petróleo, digamos que su principal negocio es el tema del petróleo, y en ese momento llegan también en un acuerdo, parte
parte del acuerdo que ocurre en Venezuela es un acuerdo energético donde tiene uno de los yacimientos más importantes de petróleo del mundo, Venezuela. Pero también llega en ese mismo tiempo, no solo llega Hugo Chávez al poder, llega Vladimir Putin en Rusia al poder, empieza es el inicio del fin, o el inicio de lo que culmina hace un año con esta sacudida tan fuerte con Donald Trump y con muchas otras cuestiones más que hemos platicado. Es decir, en el Inter también ocurren las Torres Gemelas y el mundo cambia. Podríamos suponer que Venezuela está alineado dentro de este mismo bloque que ahora en parte retoma el poder, ¿no? Y que podríamos también suponer que puede ser contrario a los contrario a los demócratas o al grupo de poder saliente. Yo lo dije aquí en este programa y en algunas otras mesas de análisis yo lo he dicho, se debería suponer que Nicolás Maduro se fortalecería, como lo hemos visto, que se fortalece con la llegada de los republicanos al poder. Por esto que les digo, simple y sencillamente por el tema del petróleo, porque los republicanos en sí mismos son petroleros. Y la fuerza de Venezuela, pues al final del día es el petróleo. ¿Cómo empieza el declive de Venezuela? Pues empieza el declive de Venezuela con la muerte, la misteriosa muerte, que incluso hay una teoría, la propia canciller venezolana ha dicho que fue asesinado Hugo Chávez. Hay teorías por ahí de conspiración que dicen que fue poco a poco envenenado con un tema de energía nuclear y bueno. Vamos a ver, saliendo sin concepto. Se murió. Muere Hugo Chávez, evidentemente, pues quien era el genio y la cabeza al frente de este gran proyecto, porque realmente era un gran proyecto político, y pues evidentemente viene el declive. Llega Nicolás Maduro, un hombre mucho menos capaz que Hugo Chávez. Que viene de un extracto súper bajo, que desconoce la política, que no sabe nada económico, que realmente es un líder puesto por Chávez. Esa es la razón por la que... Y hay incluso teorías que dicen que el propio Maduro mata a Chávez, ¿no? Esto son teorías que hay, también hago el comentario con mucha prudencia, pero hay mucha especulación en torno a la muerte de Chávez. Es decir, empieza el declive, por supuesto, con la muerte de Chávez, que coincidentemente, valga la redundancia, coincide con la llegada de los demócratas al poder en Estados Unidos. Entonces empieza este golpeteo, por supuesto, en contra de aquellos países y de aquellos personajes que le generaban fortaleza económica y luego entonces política a su contraparte, que son los republicanos. Empieza el golpeteo, por supuesto, a Rusia y también empieza el golpeteo a otras regiones en el mundo, pero particularmente también hacia Venezuela. Empieza el declive de Venezuela. Entonces, la muerte de Chávez, la llegada de los demócratas y la llegada de Nicolás Maduro, que es una persona muy poco capaz, muy poco talentosa, digamos, podríamos decir que es un bravucón que llega al poder. Sí, ¿no? Una persona que habla de más y que lo que habla no lo sabe hablar tampoco. Y que pues a la larga se ha convertido en un dictador, ¿no? En palabras del secretario general de la OEA, en un dictador suelo, ¿no? Donde para los propios, los propios seguidores del régimen socialista o de la ideología comunista se deben sentir profundamente decepcionados y avergonzados de lo que Nicolás Maduro ha hecho, ¿no? Con su proyecto, con su ideología. Bueno, esto es lo que de origen ocurre en Venezuela. Déjame cortarte aquí un poquito y simplemente puntualizar que por eso Trump no se ha metido grandemente con Venezuela ni ha hecho grandes declaraciones, por lo menos yo no las he oído. Bueno, digamos que Donald Trump ha sido muy prudente porque tiene que cuidar el tema con sus republicanos, pero también el tema al interior de Venezuela, porque hay una verdadera crisis humanitaria en Venezuela, es insostenible, es decir, no puede sostener él de manera pública el tema de Venezuela, pero también tiene que ser muy cuidadoso por el tema de los intereses económicos por la cuestión del petróleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido por lo menos en el último año? A través de la Organización de Estados Americanos, sabemos que Luis Almagro, digamos, es el principal líder que está pues luchando porque este régimen, desde fuera de Venezuela, por supuesto, está luchando porque este régimen, que se ha convertido en un régimen dictatorial, salga del país, ¿no? Donde ya está también documentado y muy bien evidenciada la crisis humanitaria en todos los aspectos que hay. Crisis humanitaria que viene de todas estas consecuencias, que es consecuencia de todos estos factores que hemos hablado anteriormente. Principalmente, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre también con estos regímenes populistas, socialistoides, comunistas? ¿Qué ocurre con estos regímenes?
no logran generar una estabilidad económica. Entonces, lo que era su fortaleza, que era la venta del petróleo, dejó de valer $150, llegó a valer hasta $200, por encima de los 150, cerca de los $200 el barril, cuando hace 10 años, por ejemplo, el petróleo, ahora vale, y sobre todo el petróleo venezolano, que es un petróleo de menor calidad, digamos, en comparación con el tejano. Digamos, el mexicano está en el Inter y es mucho más abajo está el venezolano y, digamos, el más alto, uno de ellos es el tejano, ¿no? Bueno, vale por debajo de los $30, $20, cuando toda tu economía depende de esto, aparte de, y esto es donde viene la declive, se ven sin dinero, son insostenibles las medidas comunistas, tienen que empezar a endeudar el país, y es, digamos, una caída... Una espiral que sigue cayendo y no se ve dónde está el fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por supuesto porque hay intereses estratégicos, sobre todo por el tema energético y por el tema también bélico, hay un tema bélico estratégico de geoestrategia en el tema de Venezuela. Venezuela es el pivote de todo el continente, es decir, Venezuela o te cohesiona el continente, perdón, y sobre todo Sudamérica, o te cohesiona Sudamérica con Centroamérica, o te lo fragmenta. Es muy complejo. Entonces, dentro de este declive, ¿qué ocurre? Principalmente con la llegada de Maduro, con estas características que hablamos. Esto que va a ser muy delicado, pero el ejército, que sabemos que es una dictadura, una especie de dictadura militar, ¿no? Por decir un régimen militarizado, por no decir dictadura para también ser respetuoso con algunos, ¿no?, venezolanos, pero sí es una dictadura cuasi militar. El tema muy delicado con Venezuela, que también tiene en conflicto al mundo, es que a través de la dictadura militar, y esto no lo he dicho, se ha dicho en la propia Organización de Estados Americanos, se convirtió en una narcodictadura, es decir, los propios militares son los que están traficando la salida de la cocaína que se produce en Sudamérica, en Colombia y principalmente en Ecuador, Colombia y Perú, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que con la entrega de las FARC, de las armas y todo, está pasando todo a Venezuela? Podríamos suponer, es parte de eso. Es muy delicado, ¿no?, hablar de estos temas, pero sí podemos suponer porque sabemos que las FARC es una organización paramilitar, ¿no?, con actividades paramilitares, ¿no?, donde actividades criminales, donde uno de los principales recursos de los que se alimentaban pues era precisamente el tráfico de droga, de la salida de droga por parte de Colombia y de la cocaína de Colombia hacia el norte, hacia México, después a Estados Unidos. Aquí lo que ocurre con Venezuela, y podremos suponer que también el entregue de armas es porque pues ya no se están haciendo cargo ellos de la salida de la droga, sino se está haciendo a través de Venezuela. Entonces tenemos el factor petróleo, el factor droga, que es muy complejo, por eso es que... ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no han cedido en la negociación los republicanos? Los republicanos, los venezolanos, porque tienen también encima el tema de la droga. Entonces lo sueltan y están amarrados, digamos, yo sí, esto es un análisis personal, ¿no?, con mucha prudencia lo digo, pero se ven como acorralados. ¿Están acorralados ya con todo? La cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, que llevan más de 90 días de muertos, con más de 93 personas que han fallecido, muchas más, ¿no?, y las que han fallecido en hospitales, etcétera. Es una crisis que ya está latente. Lo que ocurre con porque se nos acabó el tiempo, ¿qué es lo que ocurre con ahora con este rapto con este militar que agarra un helicóptero y entonces se va a bombardear prácticamente o a soltar tiros allí al Tribunal Superior, donde se supone que estaban reunidos, ¿no? Para mí, y lo digo también con mucha prudencia y con mucho respeto, pero para mí mi percepción es que la válvula reventó, es decir, es una olla de presión. Era una olla de presión donde recibía mucha presión por parte de unos sectores, otros trataban de resguardar, muchos están soltando ya las manos de Venezuela porque es insostenible. Hay presiones y muchas negociaciones económicas donde por una parte algunos le inyectan dinero de Venezuela por el tema del petróleo, por otra parte le meten presión económica para tirar más al régimen. En medio de esto tenemos a millones de personas, ¿no?, que están sufriendo en Venezuela. Y para mí esta olla de presiones ya botó la válvula
Y los militares es un primer signo. No era militar, era un burócrata dentro del sistema judicial, pertenece como a un área de investigación forense, o sea, no era propiamente un militar. El tema es que ya se está militarizando el tema, entonces llegó, por supuesto ha habido un desgaste en las manifestaciones, son 90 días, es una cosa brutal, ¿no? Más de 90 días en las manifestaciones. Pero como se desgasta la presión social, sí, se empieza a enardecer la cuestión armada. Entonces, para mí es como el inicio de un paradigma, por eso es que Maduro dice, pues, si no aceptan si no es por la buena, si no es por el tema electoral, pues nos vamos a las armas. Y es para mí es el inicio de algo que ya era inevitable, lo dijimos aquí, se va a ir desgastando la cuestión hasta que lamentablemente reviente, ¿no? Y me parece que es como ya se encendió la mecha y es lo que lógicamente podremos esperar en Venezuela derivado de este deterioro al interior del país. Oremos por Venezuela, oremos por ella, pero esta reforma que él pretende a la Constitución, lo único que implicaría al constituyente sería perpetrarse en el poder, ¿no es así? No, bueno, ya consagrarse como un absoluto dictador, porque sí, está prácticamente... en términos muy simplistas, porque necesitaríamos otro programa, pero está prácticamente desconociendo a los otros poderes, él asumiendo el poder absoluto, entonces no hay contrapeso, no hay contraparte. ¿Cuál poder judicial, cuál poder legislativo? Él hace las leyes, es un rey. No, ni siquiera un rey, porque el rey tenía una corte. Bueno, no, aquí sería un dictador. Exactamente. Totalitario, ¿no? Sí, es lo que está ocurriendo. Pero esa es la gravedad, ¿no? La gravedad de lo que ocurre en Venezuela. Y para terminar, Gisbeleny, que ya se nos acabó el tiempo, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Qué podría pasar? O sea, que ya fuera ya una lucha armada ya abierta, que alguien facilitara las armas, porque el problema es que nadie facilitaba las armas. No, aquí el tema es que las armas, no perdamos de vista el tema de narcodictadura, es decir, las armas, por sin duda, ellos tienen, como militares, por supuesto, tienen las armas, pero también el crimen organizado tiene armas, y también el crimen organizado, es decir, los contrarios, los que quieren, no sé, digamos, diversificar la salida de droga, pues también estarán suministrando armas para la contraparte, ¿no? Podríamos suponer, y que también hay otra suposición donde la comunidad internacional pues resida de manera intervenir, pero lo necesita de manera mayoritaria. Eso es lo que ocurrió en la OEA, que no consiguieron los 23 países que se necesitaban para que pudiese intervenir, no de manera militar, sino de manera humanitaria, pero que también podría llevar una intervención militar. No se logró, pero habrá que ver qué decisiones, incluso hasta de manera unilateral, podría tomar Estados Unidos y algunos otros aliados, ¿no? O Estados Unidos a través de algunos otros países. El tema es que Rusia, bueno, Rusia es otra cuestión, otro factor ahí adentro, ¿no? Pues, Gisbeleny, se nos acabó el tiempo, hay mucho que podemos tratar, es un tema importantísimo. Tendrá que venir Gisbeleny a seguirnos contando sobre Venezuela y lo que está ocurriendo. Claro que todos estos temas son especulaciones, desde luego no estamos afirmando nada, es lo que se ve, lo que está ocurriendo. Y estamos uniendo las declaraciones que hay en diferentes medios de comunicación, de personas, de políticos, de organizaciones internacionales. Es un análisis simple y sencillamente de lo que está ocurriendo, sin afirmar ni negar nada, simplemente eso es lo que está en la mesa, ¿de acuerdo? Sí, con mucha prudencia y con mucho respeto, ¿verdad? Sí, pero explicando lo que está ocurriendo. Pues gracias, Gisbeleny, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes aquí en Geopolítica para Todos. Hasta la próxima.